Se suele pensar en la separación entre Iglesia y Estado como un concepto moderno, de la Ilustración, o incluso más reciente. Sí, es la idea que tenemos todos. Pero, ¿y si sus raíces estuvieran en un enfrentamiento dramático del siglo XI? Imaginen al hombre más poderoso de Europa, un emperador, descalzo en la nieve, suplicando, durante 3 días, pidiendo perdón a un papa. Es una imagen potentísima. Parece sacada de una película, y sin embargo ocurrió. Y esa escena es el clímax en la vida de una de las figuras más determinantes y, sin duda, polémicas del papado, Gregorio VII. Un hombre que se enfrentó a un imperio para defender una idea que, en su tiempo, era radical: la libertad de la Iglesia. Hoy vamos a analizar precisamente esa figura y ese conflicto. Para hacerlo nos basamos en un análisis muy detallado del proyecto Civic, o DM, que se centra en el liderazgo y en la historia de la sucesión papal. La misión es intentar desentrañar por qué esta pelea no fue solo una lucha de poder. No, no lo fue. Fue una crisis que planteó una pregunta fundamental que yo creo resuena hasta hoy. ¿Quién tiene la autoridad final en asuntos de fe? ¿El poder político o la propia institución religiosa? Esa es exactamente la cuestión. La pregunta que Gregorio VII puso encima de la mesa era: ¿la Iglesia es un departamento más del Estado? ¿Una herramienta del rey? ¿O es una entidad autónoma con un mandato que, según su doctrina, trasciende lo terrenal? Las respuestas a eso, definieron Europa durante 1000 años. Vale, vamos a desgranar esto. Para entender a Gregorio primero hay que entender su mundo. Situémonos en la Europa del siglo XI. ¿Cómo era esa relación entre reyes y obispos antes de que él llegara a ponerlo todo patas arriba? Pues era una relación increíblemente enmarañada. Hoy pensamos en líneas claras. Aquí el Estado, allí la Iglesia. Sí, todo muy separado. En el siglo XI, esas líneas no existían. Eran porosas, casi inexistentes. Un rey no solo gobernaba sus tierras, también construía iglesias, fundaba monasterios y, lo más importante, nombraba a sus abades y obispos. Consideraba que era su derecho. Y claro, los obispos no solo eran líderes espirituales, eran grandes señores feudales. Con tierras, ejércitos. Exacto. Eran piezas clave en la administración del reino. Y ahí es donde entra un concepto que menciona la fuente, la investidura laica. Suena un poco técnico, pero creo que es el meollo de todo. ¿Podemos desglosar qué significaba? Porque no era un simple nombramiento. No, ¿qué va? Mucho más. La investidura era la ceremonia, el momento en que un obispo recibía los símbolos de su poder. Y aquí está el detalle crucial. Era el emperador o el rey quien le entregaba el anillo. El anillo, símbolo de su matrimonio espiritual con la diócesis, y el báculo, el bastón de pastor, símbolos puramente espirituales, pero entregados por un poder laico. Para los reformadores como Gregorio, esto era una aberración. Claro, es como si hoy el presidente del gobierno le diera las llaves de la parroquia a un cura nuevo. Exactamente esa es la imagen. La pregunta de fondo era: ¿de dónde viene la autoridad del obispo? ¿De Dios a través de la Iglesia o del rey como una concesión? Si el rey puede investir a un obispo, en la práctica está diciendo: tu poder espiritual me lo debes a mí. Lo que corrompía todo el sistema, claro. Claro, convertía a los pastores en simples funcionarios del reino. Entendido el problema, hablemos del hombre. Antes de ser Gregorio VII fue Hildebrando de Soana. Y no apareció de la nada, ¿verdad? El análisis subraya que era un reformador convencido desde mucho antes. Desde luego. Hildebrando no fue un papa que de repente tuvo una idea. Fue la culminación de un movimiento. Era monje, formado en el espíritu de la reforma de Cluny. Y ser de Cluny en el siglo XI, no era cualquier cosa. Era como el centro de innovación de la época. Era el epicentro de un movimiento de renovación que se extendía por toda Europa. Imagina una red de monasterios que funcionaban como un think tank y un grupo de presión, todos abogando por una iglesia más pura y, sobre todo, libre de la influencia de los señores locales. Y leal solo a Roma. Hildebrando llevaba décadas en la curia, asesorando a papas anteriores, empujando esta agenda. O sea que cuando lo eligen papa en 1073 ya tiene un plan de acción muy claro. Lo que el análisis llama la reforma gregoriana. ¿Cuáles eran sus puntos principales? Tenía 3 objetivos, y no se anduvo con rodeos. Primero, erradicar la simonía, o sea, la compraventa de cargos de la Iglesia. Un obispado para el mejor postor. Eso es. Segundo, reforzar el celibato del clero,
que en muchos sitios era letra muerta, se buscaba un clero más disciplinado. Y el tercer punto, el más explosivo, acabar con la investidura laica, liberar a la Iglesia. Para él, los dos primeros problemas eran síntomas de esta tercera enfermedad. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque una cosa es tener un plan, y otra es ejecutarlo con el Sacro Emperador Romano Germánico enfrente. En 1075, Gregorio publica algo que suena a declaración de guerra, el Dictatus Papa. Es una bomba. No es un tratado teológico denso, ¿eh? Son 27 frases, cortas, directas y afiladas como cuchillos. Un manifiesto. Totalmente. Un manifiesto de la supremacía papal. Afirma cosas que para la época eran impensables. Por ejemplo, dice que solo el pontífice romano puede con derecho ser llamado universal, o que solo él puede deponer o reponer obispos. Un momento, has dicho deponer. Sí, y la más increíble de todas, que le es lícito deponer a los emperadores. Espera, ¿deponer emperadores? Eso es. Eso va mucho más allá de nombrar obispos. Eso es colocar al papa por encima de cualquier rey. Totalmente. Era una inversión completa del orden establecido. Durante siglos los emperadores habían convocado concilios, incluso habían depuesto papas. Gregorio le da la vuelta a la tortilla y dice: no, la autoridad espiritual que reside en mí es superior a la temporal. Y si un gobernante es indigno, el papa puede quitarle el poder. Claro, el emperador Enrique IV no se lo tomó nada bien. Te puedes imaginar. El choque era inevitable. ¿Y cómo reaccionó? Pues con un desafío frontal. Siguió nombrando obispos en Alemania e Italia como si nada. Es más, reunió a sus propios obispos y declaró depuesto a Gregorio. Vaya. La respuesta de Gregorio fue fulminante. Lo excomulgó. Y la excomunión entonces no era algo simbólico, ¿verdad? El análisis dice que tenía consecuencias políticas devastadoras. Era el botón nuclear político. En un sistema feudal, todo se basa en juramentos. ¿De lealtad? Claro. Y la excomunión liberaba a todos los vasallos del emperador de su juramento de fidelidad. De repente, Enrique IV ya no era un emperador ungido por Dios, era un proscrito. Para los nobles alemanes, que ya estaban descontentos, fue la excusa perfecta para rebelarse. O sea que no fue solo un castigo espiritual. Fue una invitación a la guerra civil. El trono de Enrique empezó a tambalearse peligrosamente. Y eso nos lleva a la famosa escena de Canosa, en 1077. Con su poder desmoronándose, a Enrique no le queda otra. Tiene que pedir perdón. Es una de las escenas más potentes de la Edad Media, de verdad. Enrique IV cruza los Alpes en pleno invierno para buscar al Papa, que estaba en el castillo de Canosa. Pero Gregorio no se lo pone fácil, no es una simple reunión. Le obliga a hacer penitencia pública. ¿Y de qué manera? Durante 3 días el emperador, vestido con una simple túnica de lana y descalzo sobre la nieve, tuvo que esperar a las puertas del castillo. 3 días, descalzo, en la nieve. Es que cuesta imaginarlo. No era solo una humillación personal, era un teatro político de primer nivel. Absolutamente. Cada uno estaba jugando su partida. Enrique necesitaba que le levantaran la excomunión para sobrevivir políticamente, y Gregorio, al hacerlo esperar, demostraba al mundo entero que existía una autoridad, la suya, a la que hasta el emperador debía someterse. Y al final, ¿le perdonó? Al tercer día, sí. Le concedió el perdón. En ese momento, en Canosa, Gregorio ganó la batalla simbólica, de forma abrumadora. Entonces, final feliz. El Papa gana, el emperador aprende la lección y la reforma triunfa. Para nada. La historia, raramente tiene finales tan limpios. Canosa fue solo un round. ¿No el final del combate? No. Enrique IV era un político muy astuto. Una vez levantada la excomunión, volvió a Alemania, aplastó a los nobles rebeldes y cuando consolidó su poder, volvió a por el Papa. Pero esta vez con un ejército. Vaya, se complicó la cosa. Muchísimo. Siguieron años de guerra. Enrique IV invadió Italia. Nombró a su propio papa, un antipapa, Clemente III. Un antipapa. Sí, y marchó sobre Roma. Gregorio se vio asediado. Tuvieron que rescatarlo sus aliados, los normandos del sur de Italia, pero el rescate casi fue peor que la enfermedad. Saquearon Roma de una forma tan brutal que el pueblo se volvió contra Gregorio.
O sea que tuvo que huir de su propia ciudad. Exacto. El papa que humilló al emperador acaba huyendo de Roma. Es una ironía tremenda. ¿Y dónde muere? Ahí termina sus días, exiliado en Salerno. Murió en 1085, y la fuente destaca sus últimas palabras, que lo resumen todo. He amado la justicia y odiado la iniquidad. Por eso muero en el exilio. Desde una perspectiva puramente humana, suena una derrota total. Desde luego suena muy amargo. Muere lejos de casa, con un antipapa en Roma, y su enemigo, el emperador, victorioso. Pero el análisis insiste en que, a pesar de esa derrota personal, su visión prevaleció. Me parece una paradoja. ¿Cómo es posible perder la batalla pero ganar la guerra? Porque las ideas que él defendió con esa vehemencia echaron raíces. Aunque él no vivió para verlo, su lucha cambió el tablero de juego para siempre. Primero, trazó una línea de separación clara entre el poder espiritual y el temporal. Antes estaban fusionados. Él los separó de forma tajante. Vale. Segundo, estableció el principio de que la Iglesia era una entidad autónoma, no un brazo del Estado. Y tercero, al afirmar la autoridad legal del papado, sentó las bases para el desarrollo del derecho canónico, un sistema legal propio para toda la cristiandad. Entonces, su legado no fue una victoria militar, sino conceptual. La idea de que hay esferas de poder distintas. Exactamente. Sin su lucha, es muy probable que la Iglesia se hubiera fragmentado en iglesias nacionales controladas por los reyes. La idea de un papado con autoridad universal transnacional probablemente no habría sobrevivido. La querella de las investiduras no terminó hasta el 1122 con el Concordato de Worms, y esa solución, en esencia, adoptaba las ideas de Gregorio. Lo que nos lleva a la lectura más profunda de todo esto. El análisis de Cívico de M es muy claro. Gregorio no defendía poder por poder, defendía una verdad eclesiológica. Es un término un poco denso. ¿Qué significa aquí? Pues significa que para él no era una lucha por poder terrenal, sino una cuestión sobre la naturaleza misma de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? ¿Es una institución humana que responde a los reyes o es, según su fe, algo fundado por Cristo con sus propias reglas? Esa era la verdad que defendía. Y esto saca a la luz una tensión que, en fin, ha existido siempre. Siempre. Cuando la Iglesia se somete demasiado al poder político, se arriesga a perder su voz crítica. Pero cuando confunde su misión espiritual con una ambición de poder terrenal, pierde toda su credibilidad. Gregorio, con su carácter de hierro, intentó a toda costa preservar lo primero, la libertad para poder hablar. Y esto plantea una pregunta. ¿Cómo resuena todo esto hoy? Evidentemente ya no hay emperadores nombrando obispos, pero esa tensión entre poder político y autonomía religiosa. Sigue ahí, sí. El análisis propone algunas preguntas. Por ejemplo, ¿puede un Estado moderno, aunque sea democrático, intentar definir la doctrina de una confesión religiosa? O, de formas más útiles, ¿puede un gobierno condicionar a una iglesia a cambio de beneficios fiscales o de subvenciones? Claro. Pensemos en las presiones que reciben hoy las instituciones religiosas para adaptar sus enseñanzas sobre la familia, la bioética, la justicia social o a las agendas políticas del momento, o a las corrientes de opinión mayoritarias. Y la última pregunta que plantea la fuente es quizá la más personal. ¿Debe una institución o una persona diluir su mensaje para ser más aceptada socialmente? ¿Es esa tentación eterna de limar las asperezas para no incomodar? Y ahí es donde la figura de Gregorio VII, con todas sus aristas, nos recuerda algo fundamental. La libertad espiritual, la libertad de conciencia, tiene un precio. Y a veces ese precio es la incomprensión, la crítica o incluso el exilio. Un exilio que ya no es físico. No, un exilio cultural. El sentirse marginado en tu propia sociedad por mantener ciertas convicciones. Entonces, si tuviéramos que resumir, ¿qué nos deja todo esto? Gregorio VII fue un reformador radical, un papa de carácter inflexible y, por encima de todo, un defensor a ultranza de la libertad de la Iglesia. El análisis lo define muy bien. No fue un diplomático suave, para nada. Fue un hombre de convicciones inquebrantables. Y su gran legado fue esa afirmación rotunda de que la Iglesia, en su esencia, pertenece a su fundador, no al poder de turno. Una idea que, aunque no lo pensemos, ha modelado la civilización occidental, dando origen al concepto de que el poder no es absoluto. Y de que existen esferas separadas. Esa idea está en la raíz de nuestras democracias. Sin duda.
El análisis se centra en esa lucha de Gregorio contra el poder político explícito del emperador. Una lucha muy visible, muy directa. Y eso nos deja con una reflexión final. Si la libertad espiritual tuvo un precio tan alto en el siglo XI, como él demostró, cabe preguntarse, ¿cuáles son las formas más sutiles de investidura laica hoy en día? ¿Cuáles son esas presiones, a menudo invisibles, que nos invitan a entregar el anillo y el báculo de nuestra conciencia a cambio de aceptación, de relevancia o de comodidad política, económica o social?